Vamos a analizar el escenario cuando ya estamos cumpliendo una semana de este conflicto junto a José Antonio Nemes. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Es como una suerte de reedición de la Guerra Fría, impresionante. Sí. Escuchar a Biden el día de ayer en el discurso del Estado de la Unión y las respuestas que llegaron desde la Cancillería rusa. Es como escuchar al presidente Kennedy y a los líderes soviéticos de la crisis de los misiles del año 62. Son situaciones que pensamos que nunca más íbamos a presenciar ni a escuchar en un mundo que es mucho más complejo, evidentemente, de lo que era hace 50 años. Vamos a revisar parte de las palabras. Si esas palabras se van a transformar en realidad todavía es un misterio. Ojalá que no sea así. Pero antes quería llevarlos a Kiev. Lo decía Daniel Silva en un excelente reportaje allí en su reporte. Está a algunos kilómetros de la capital, que es la zona cero. La verdad es que lo habíamos repetido y queremos volverlo a decir. Este es el llamado kilómetro cero de esta guerra, porque nuevamente información de inteligencia norteamericana confirma de que el presidente Vladimir Putin estaría prácticamente obsesionado, al menos así lo dicen algunos trascendidos que han difundido diarios británicos y norteamericanos, haciendo énfasis, por supuesto, en algunas labores de espionaje, con tomar el Palacio Presidencial y el Parlamento ucraniano, que están a pocas cuadras de diferencia. Este es el casco histórico de Ucrania, que está la Plaza de la Independencia, donde se vive, digamos, la gran revuelta en contra de Yukashenko hace algunos años atrás y que se transformó en un documental que podrían ver, Winter on Fire, que está en Netflix y que ve la resistencia y el poder en ese momento del pueblo ucraniano contra un presidente. Tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior. No se ha confirmado todavía, pero de acuerdo a algunos cables también de espionaje ruso, el presidente Vladimir Putin y el canciller Sergei Lavrov tendrían la idea de que Zelensky está en un piso subterráneo en el Palacio Presidencial y desde ahí estaría dirigiendo las operaciones en el resto del país. Aquí hay un arco de seguridad en torno a todos estos edificios públicos que son gravitantes, porque la gran pregunta es ¿qué va a pasar cuando los tanques rusos lleguen efectivamente al Parlamento y al Palacio Presidencial? ¿Tomarán a Zelensky preso? ¿Corre peligro la vida del presidente? Esa es la gran pregunta. Y mientras tanto, miles de reservistas civiles están bordeando, digamos, toda la zona administrativa y política, defendiendo y resistiendo en la capital ucraniana. Solamente decir que además Kiev está cortado por dos ríos. Todos estos puentes han sido dinamitados desde las bases, en su mayoría por el ejército ucraniano, para impedir el acceso. Ahora, el acceso de las fuerzas rusas se está produciendo desde el norte, principalmente en esta dirección. Se encuentran más o menos a unos 25 kilómetros y ha sido muy difícil, incluso utilizando helicópteros con artillería, poder avanzar porque la resistencia civil está siendo muy, pero muy potente. A ver si podemos ver ahora el mapa, señor director, del país en su totalidad. Hoy día se produjo una situación, Juan Manuel, Soledad, que venía ocurriendo hace varios días, pero que nos permite entender el valor y el esfuerzo de los ucranianos. Miles de reservistas civiles rodearon Zaporizhzhia, que es una base nuclear, para defenderla precisamente del ingreso de las tropas que venían desde el sur, porque la verdad es que Rusia tiene ingreso por el norte, a través de Bielorrusia, en la zona de Chernobyl, tiene ingreso desde el este, a través de la frontera con Rusia, y también por Crimea desde el sur. Solamente a esta hora las fuerzas rusas no logran controlar la parte oeste, que es precisamente donde están los corredores humanitarios hacia Europa. Pero ver hoy día personas civiles con armas defendiendo, por ejemplo, una base nuclear, que además hay una conciencia de que efectivamente ahí hay una zona de alto riesgo, habla un poco del esfuerzo y de lo duro que ha sido para los ucranianos poder resistir durante más de una semana. Recordemos además que hoy día también información rusa dice que básicamente esta operación estaba diseñada para solamente 4 días. En 4 días el presidente Vladimir Putin estaba dispuesto a tomarse la capital y ahora se da cuenta que con resistencia civil y con la fuerza ucraniana sostenida por el Fondo Europeo, la situación es mucho más complicada y esto se podría prolongar por días, semanas o meses. Sí, solo para acotarte un punto respecto de la resistencia que han presentado los ucranianos, se han visto también imágenes y imágenes gráficas, ¿no?, que nos dan cuenta de una amplia resistencia en el sector de Odessa. Sí, claro, por supuesto, aquí en el sur. Muy cerca de las zonas que estaban en disputa, digamos, toda la zona sur es una zona
en su mayoría rusoparlantes, sobre todo esta zona, y es donde el presidente Vladimir Putin estaba apuntando, digamos, el hostigamiento durante los últimos años en relación a que en este sector del país, incluso hasta la frontera con Moldavia, vivía mucha gente, no solamente ciudadanos rusos con pasaporte ruso, sino que muchos rusoparlantes, ¿no? Pero la ofensiva ha sido mucho mayor. Vamos a ir a lo que ha ocurrido en Estados Unidos el día de ayer, en el discurso del Estado de la Unión, donde evidentemente el presidente Biden ha entregado, digamos, una mirada sinóptica de lo que está ocurriendo en esa zona del mundo y cuál va a ser la disposición de Estados Unidos. Ha insistido el presidente Biden que no va a intervenir directamente, ha condenado abiertamente a Putin, incluso, es más, hoy día la prensa norteamericana en varias columnas publicadas en el Post y otros diarios se preguntan sobre el estado mental del presidente de Rusia. De hecho, hay una columna que se publica en CNN, CNN Internacional, que habla precisamente de que algunos ya en la CIA y otros organismos de inteligencia se comienzan a preguntar de cuál es el estado mental del presidente de Rusia, porque efectivamente ha ido escalando de alguna u otra manera sin control alguno, sin respeto al derecho internacional ni tampoco a los mínimos códigos diplomáticos. Vamos a las declaraciones del presidente Biden que hablan del cierre del espacio aéreo, de la intensificación de las medidas financieras y de que efectivamente Estados Unidos está con la democracia y la libertad, pero no está en condiciones de ingresar a una guerra directa con Rusia. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está reuniendo un grupo de trabajo dedicado para perseguir los crímenes de los oligarcas rusos. Nos estamos uniendo a los aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados. Vamos por sus ganancias mal engendradas y esta noche estoy anunciando que nos uniremos a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense para todos los vuelos rusos. No tiene idea de lo que se viene. Cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, provocan más caos. El último ataque de Putin contra Ucrania fue premeditado y totalmente sin provocación. Rechazó repetidos esfuerzos diplomáticos. Pensó que Occidente y la OTAN no responderían. Pensó que podía dividirnos en casa, en esta Cámara, en esta nación. Pensó que también podría dividirnos en Europa. Pero Putin estaba equivocado. Estamos listos, estamos unidos. Y eso fue lo que hicimos. Nos mantuvimos unidos. La interpretación desde Rusia ha sido la siguiente, y lo dijo el canciller Sergei Lavrov respondiendo al presidente Biden. Biden sabe que no tiene otra alternativa que contener su deseo de intervenir porque la intervención significaría, según palabras del propio Lavrov, la tercera guerra mundial con lo que eso significa en materia de armamento y él pone a disposición de las Fuerzas Armadas rusas el armamento nuclear. La verdad es que nadie ha querido entrar en la suerte de análisis de esta frase. El mundo no quiere enfrentarse a esto, pero Rusia parece que quiere llevar el conflicto, al menos en la retórica, a un nivel superior. Pero el mundo no puede enfrentarse a una guerra nuclear. Una guerra nuclear de las dimensiones que se podrían establecer en su momento. Lo decía recién un investigador, un invitado que teníamos en una de nuestras notas. No queremos hablar de esto porque podría conducir efectivamente a la destrucción de la humanidad. Ahora, lo mencionaba también Juan Manuel, y creo yo que aquí hay dos guerras paralelas. Una, la que se libra precisamente en Ucrania, en el territorio, y la otra es comunicacional. Claro. El tema es cuándo ambas se cruzan. Y el tema es cuánto van a durar, porque la última guerra comunicacional entre dos superpotencias duró 70 años, hasta el año 91. Este mazo, José, en el matinal Mucho Gusto seguimos haciendo también todo el análisis. Tenemos Mega Plus, Radio Infinita, Mega Plus, Radio Infinita. Mega todo. Mucho gusto.